Crítico les damos la más cordial bienvenida, calurosa y apretada. Vamos a estar apretados en este auditorio, nos da muchísimo gusto. Hay algunos espacios que parece que están vacíos, entonces ahí tratamos de acomodar lo mejor posible. Antes de iniciar y presentar a nuestro invitado de esta conferencia magistral, un aviso con respecto a los teléfonos celulares: el vibrador, pero no los apaguen, porque nos interesa que estén hashtagueando lo más que puedan. Y encuentran Miñolo Ibero, hashtag Miñolo Ibero, o sex, y arrobar a Ibero MX para que lo recluten. Hay gente que nos estará viendo a través de la página del Ibero, a través del streaming. Entonces nos interesa que y por ellos puedan participar en la conversación. Y Periscope. Y en Periscope también, perfecto. ¿Cuál es Periscope INIDE de la UIA. INIDE de la UIA. Correcto. Excelente, entonces estamos bien cubiertos, ¿no? Nos da muchísimo gusto recibir a Walter Miñolo. Es de gran inspiración para varias de nuestras escuelas en la Universidad Iberoamericana, tanto para las ciencias sociales como las ciencias políticas, como para antropología, incluso para historia del arte y por supuesto para comunicación. Pues es lectura obligada en las categorías que él ha propuesto, las categorías de la decolonización, de la subalternidad, y todo aquello que nos va invitando a reencantar un mundo para mejorar el horizonte de posibilidad social en el que queremos vivir. Yo no quiero presentarlo, no hace falta presentarlo yo, hay quien mejor lo puede presentar, que es el doctor Gustavo Esteva, a quien le voy a ceder la palabra, pero sí quiero decir algo. Con este evento iniciamos los trabajos del Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, y pues es un orgullo que nuestro padrino por la vía de los hechos sea Walter Miñolo. Pues vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Y permítanme presentarles a los miembros del Presidium que van a acompañar este acto. En primer lugar está nuestro rector, el padre David Fernández Dávalos. El doctor Gustavo Esteva, quien también pertenece al Centro de Exploración y Pensamiento. Y ahora sí cedo la palabra para que presente a nuestro invitado, al doctor Gustavo Esteva. Gracias, Juan Carlos. Como esto demuestra, realmente Walter no necesita presentación. Creo que de una manera u otra, lo hemos conocido, lo hemos leído, hemos estado en contacto con sus ideas. Pero sí hay algunas cosas que quisiera comentar antes de que él empiece su intervención. Quiero ante todo celebrar que él esté aquí con nosotros y celebrar que esté en estos momentos tan difíciles para nosotros, el país y para el mundo. De alguna manera todos sabemos o intuimos o sospechamos que el mundo está cayendo a pedazos a nuestro alrededor. Y no cae allá afuera, lejos, cae encima de nosotros, y cae de una manera en que tenemos que estarnos moviendo para que no nos aplaste uno de los fragmentos de ese mundo que se cae. Y al caerse ese mundo, se caen también las palabras, las categorías, las hipótesis, las teorías, todo el mundo de racionalidades en las cuales confiábamos. Pero las palabras son una forma de conectarse con el mundo, las palabras son ventanas y puertas de la percepción. Según las palabras que usamos, así experimentamos el mundo. Y lo que ahora nos pasa en estos momentos de la tormenta que han estado viendo los zapatistas, que anticiparon con claridad los zapatistas, en estos tiempos de tormentas, es que las palabras que teníamos ya no nos sirven. Ya no nos están relatando el mundo, ya no están contando lo que pasa, ya no podemos experimentarlo con esas palabras, con esos términos que teníamos. Es un momento de inventar palabras. Si queremos olfatear lo que pasa, si queremos sentirlo, si queremos vivirlo,
especialmente para resistirlo primero y luego descubrir que la mejor forma de resistencia es construir un mundo nuevo. Para eso necesitamos otras palabras. Ni siquiera, como dice Walter, ni siquiera podemos usar la palabra nuevas palabras, porque lo de nuevo también es una de las palabras que ya no nos sirve. Para todo se utiliza, para todo se le pone la etiqueta de nuevo. Ya no nos sirven las palabras viejas, las palabras de ayer. Las palabras que ayer nos permitían entender el mundo y hacer las cosas de nuestro día. Y si de eso se trata, de inventar nuevas palabras, de concebirlas, y palabras que nos digan cosas, que nos digan las cosas que hoy necesitamos ver y sentir. Walter ha sido un especialista en eso ya desde hace un buen tiempo. No fue ayer. Quizás una cosa interesante es que Walter empieza a usar, no le sirven las palabras, no hoy, no ayer, no hace 5 años, no hace 10, hace 20, ya olfateaba lo que estaba viniéndose encima, ya veía cómo se cae todo. Empieza a buscar las nuevas palabras, las palabras otras que nos digan las cosas que hacen falta. Y una cosa que pasa, y que nos da mucho gusto que pase, es que se crea toda una escuela de pensamiento y de acción en torno a estas palabras que Walter puso sobre la mesa. Entonces, tenerlo aquí, celebrar ahora aquí su presencia cuando este país se hunde, cuando nos llenamos de violencia, cuando estamos viviendo todo el tiempo en todos los aspectos la tragedia humana que somos, la forma en que es trágico todo lo que nos pasa, la forma en que es trágica la vida cotidiana y la vida de las víctimas y la vida de los que ya se fueron. Cuando estamos en esta circunstancia tan crítica de nuestro país y del mundo, es realmente motivo de celebración tener aquí con nosotros a Walter, que nos acompaña solidariamente en estas circunstancias y que nos permite, con su presencia, con sus palabras, sentir de otra manera nuestra realidad. Muchas gracias, Walter, por estar con nosotros y bienvenido. Estoy pensando si hablar de palabras. Bueno, la razón, ¿me escuchan? Un poquito más. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos y a todas, el señor rector Juan Carlos, por haberme recibido de esta manera. No es común que un rector se siente mucho a no ser que venga del Banco del Fondo Monetario Internacional, pero no un profesor, investigador, escritor de una universidad. Así que muchísimas gracias. Es realmente un honor y un placer siempre estar con Gustavo. Y muchas gracias a ustedes. Yo los veo que están ahí parados, espero no decepcionarlos. Yo me quedé sentado para sentarme por ustedes, los que están parados, ¿no? En fin, para mí también es difícil abordar todo lo que ustedes han estado pasando en los últimos años, que yo he seguido por la prensa, claro está. Yo he venido mucho a México, desde el año 80, 81 hasta el 92. Venía todos los años, a veces 2 veces por año, pasé un año en Puebla, venía a la UNAM entre 4, 6, 8 semanas, porque estaba escribiendo, haciendo investigaciones para el lado más oscuro del Renacimiento. Y entonces voy a hacer propaganda aquí, está saliendo, el libro sale en un mes o algo así, en Colombia. Y lo digo porque tiene mucho que ver con lo que voy a decir hoy, la cuestión de las palabras. El lado más oscuro del Renacimiento fue una lucha para alguien que tuvo que meterse un poco con el náhuatl, tuvo que venir a los archivos de México, porque venía por 2 razones, una porque daba seminario, etcétera, por otra porque
estaba haciendo la investigación. Entonces la cuestión era, no sé si todavía los jóvenes pasan por esto, pero todo lo que sabíamos hasta ese momento sobre la colonia, o sea, no sé si todo, pero el 98%, era de la perspectiva de los españoles. Y entonces dije, ¿y cómo veían los nahuas esto? ¿Cómo se sintieron ellos? ¿Cómo pensaban? Entonces ese fue un esfuerzo con las palabras. Pero ahí aprendí también lo importante que era desnaturalizar lo que los españoles, o los occidentales en general, en ese momento los españoles, daban por sentado. Les doy un ejemplo para que ustedes entiendan lo que quiero decir. Simeón, un lexicólogo francés, produjo un diccionario náhuatl francés en 1890, y decía Amoxtli, lire un livre, leer un libro. Es totalmente absurdo. Por un lado estaban diciendo que los nahuas no tenían alfabeto y que por eso no tenían historia, y después me dice que Amoxtli quiere decir escribir un libro. Entonces ahí viene todo, en cuestión de las palabras, es lento, pero viene todo un trabajo filológico. Yo me formé en filosofía, en filología y luego en semiótica. Sí, bueno, ¿qué hacemos con esto? Entonces empiezo a investigar de dónde viene libro. Y viene el libro y después book, y me doy cuenta que toda la terminología occidental, las palabras que luego se convierten en libro, book, quieren decir originalmente la corteza de los árboles. ¿Y qué era Amoxtli? Era la corteza de los árboles, ¿no es cierto? El amate, el papel amate, como ustedes dicen ahora, ¿no? Entonces, bueno, este señor Simeón. Y después, segundo, Simeón decía amoxitoa. Amoxtli era libre. Perdón, me equivoqué. Amoxtli era libre y amoxitoa era lire en libro. ¿Cómo va a leer un libro si no había libro, no? Entonces, ¿qué quiere decir toa? Toa quiere decir contar, narrar. Entonces, amoxitoa era contar lo que estaba inscrito en los amoxtli, con los signos escriturarios de los náhuatl. Entonces, todo esto no es una cuestión de palabras. Uno se da cuenta que es una cuestión de cosmología, de audición, de cosmosentir, de dos maneras de sentir, de ver el mundo, que el conocimiento dominante que en ese momento los españoles tapa, desacredita, etc. Bueno, esto es parte del trabajo que Gustavo, yo creo que estaba haciendo, ¿no? Las palabras ya no corresponden, ya no nos dicen, y en este momento, ¿no? ¿De dónde sacamos recursos? Bueno, una de las maneras de sacar recursos de los conceptos, de las palabras, pero también del sentido del mundo, del sentir el mundo, que están expresadas en otras palabras, ¿no? Entonces tenemos que trabajarlas. Bueno, esto un poco para empezar. Quería hacer también un pequeño comentario. Me pusieron aquí, y muy importante, ¿no? Pusieron aquí figura central del poscolonialismo latinoamericano. Yo, poscolonialista, no. Y les explico cómo es la cosa. Y aquí lo van a entender muy bien. Lo que tienen en común protestantes y católicos es el cristianismo. Pero nadie, si le dicen católico a un protestante, no lo va a tomar muy bien, y si le dicen protestante a un católico, no lo va a tomar muy bien. Entonces, con el poscolonialismo tenemos en común el colonialismo, pero ellos están por un lado, nosotros tenemos otro sistema de creencia, otra conceptualización, otra manera de ver, otra manera de pensar, otra manera de sentir, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, pasemos al tema que yo le había prometido, que es la ontologización de la vida y la decolonización o la decolonialidad del vivir. Podemos ver entonces las dos primeras imágenes. Voy a empezar con dos imágenes para enmarcar el tema.
Y si se puede leer el texto, ¿no? Si ven el título, después se puede leer el texto que está abajo. Si lo puede poner, lo puede abrir ahí. No, ahí abajo donde está ese. No, ese poco de texto, dice more. Abajo de ese texto, ahí dice more. Ahí está. Entonces ustedes pueden ir leyendo, si se puede leer. No es necesario que lo lean bien, lo lean todo, un poco para que tengan el libro se llama Decolonize Your Diet, decolonice su dieta. Usted dice, pero señor Miñolo, esto es decolonialidad. La decolonialidad no es lucha, guerra, arma para matar al enemigo. ¿Y si usted me está hablando de cocina aquí? ¿De qué me está hablando? ¿No? Este libro de cocina va acompañado de un texto, de textos decoloniales, ¿sí? Es decir, es una concepción de la comida, no es una concepción de la salud, ¿cierto? ¿Por qué? Vista que la comida se ha convertido, por un lado, en una mercancía, y por eso tenemos las crisis alimentarias, y por eso tenemos movimientos como soberanía alimentaria, y por eso tenemos movimientos como la vía campesina. Pero hay otras dimensiones, ¿no?, que pasan por ya la vida cotidiana. Entonces este libro está escrito, y se lo traigo aquí, porque son dos chicanas. Son dos chicanas, compañeras, y a una de ellas se le declaró un cáncer de mamas hace 10 años, una cosa así. Y entonces, investigando, se dieron cuenta que la cuestión no era quimioterapia y esas máquinas grandes, como se llama MBS, es decir, esas máquinas grandes que lo ponen ustedes como un túnel y le hacen la radiografía, que no se trataba de eso, sino que se trataba de la comida. De que, qué pasa con la enfermedad, y los náhuatl, y todos los indígenas lo sabían muy bien, es un momento que por cualquier razón se desequilibra el cuerpo, Entonces por eso lo primero no es esperar el momento del desequilibrio, sino prevenir que se dé el desequilibrio. Y este desequilibrio hoy hay muchas razones, evidentemente, algunas pueden ser hereditarias, pero otras que no son hereditarias son por el fast food. Entonces el fast food es la colonialidad de la comida, ¿ya? Y todo el proyecto del libro no solamente hacer buenas recetas con buen gusto, sino que es hacer recetas sanas para mantener el equilibrio del cuerpo. Y entonces ellas van a recuperar la cocina azteca. O sea, esto se requiere una gran investigación, no es decir, bueno, compro el perejil, le echo lechuga, tomate, le hacemos una salsita y ya va, ¿no? O sea que, ¿para qué existe la investigación? La investigación existe en este momento, en este caso, para proyectos que son para el bien comunal. Porque esto se dirige a todas las chicanas, a todos los chicanos y chicanas, pero fundamentalmente a todas las chicanas que están, digamos así, tomadas por la colonialidad de la comida. Y si ustedes no prestan atención, pues les va a pasar a lo mismo que nosotros. Entonces nosotros estamos escribiendo este libro para que a ustedes no les pase esto. Y bueno, por ahí va la cosa. Si nosotros vamos a la comida taiwanesa o china o japonesa o mediterránea, ustedes se van a dar cuenta que esa comida es sana de por sí. En relación, digamos, no solamente al fast food, sino a la high cuisine, ¿no es cierto? La cocina francesa, la cocina italiana, que son tremendas para la salud, aunque, claro,
un buen restaurante francés, ir a un buen restaurante italiano, la comida es sabrosa, pero tienen lardón, y tienen cremas, y tienen quesos, y tienen colesterol, o sea que uno come colesterol. Afortunadamente los italianos, los españoles y los franceses inventaron el vino que más o menos equilibra el colesterol. Pasamos al segundo. Lo mismo, hay un texto corto y después se lo... Este segundo ejemplo que les voy a dar, Recovering Our Ancestor Garden, es de Bon Michois, América nativa, indígena americana, que va por la misma línea, ¿no? Y si ustedes ven en el texto, ahí está hablando de la colonización. Es decir, estas no son recetas, no son libros de cocina para ganar dinero, no son libros de cocina para tener éxito, son libros de cocina porque a los indígenas les ha pasado, a los indígenas americanos, está hablando ella, les ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Y por eso hay grandes estadísticas de debilitamiento corporal, de alcoholismo, de diabetes, de todo este tipo de cosas. Entonces, recovering, ¿y por qué? Y bueno, por la colonialidad en general, que vamos a hablar un poco algo en el momento, pero la colonialidad en general no es así solamente el Fondo Monetario Internacional, el Pentágono, la Casa Blanca, el Banco Central de la Unión Europea, sí está ahí, pero eso maneja toda nuestra vida, ¿sí? De la macrofísica, como dicen algunos, a la micro. Entonces la cuestión aquí que le estoy proponiendo es empezar desde la comida y entender el Fondo Monetario Internacional y entender cómo todo esto, por qué se ha ido, se está yendo, ¿no es cierto? Ya es incontrolable, ¿no es cierto? Europa es una forma de, un signo ya, pero Estados Unidos no la está pasando muy bien, aunque claro es el país que más ha acumulado en la historia de la colonialidad, entonces va a aguantar más tiempo porque tiene acumulación, pero ustedes ya están viendo lo que está pasando con las elecciones. Si Estados Unidos llegó a un punto, ¿ves cómo estamos pasando de los indígenas y las chicanas a la macro, ¿no? Si Estados Unidos llegó a un punto en que por primera vez, yo creo, en la historia de Estados Unidos, hay dos candidatos completamente indeseables. Es decir, elijan ustedes, y ya no sé yo quién es, porque claro, Trump, todos sabemos lo que es Trump, pero al mismo tiempo Hillary Clinton está con Wall Street y Hillary Clinton va a bombardear todo lo que pueda bombardear hasta que el Pentágono le diga no, y va a bombardear todo lo que el Pentágono le diga que hay que bombardear. Es decir, un poco esta es la visión que tenemos frente a los dos candidatos, candidato, candidata. Bien, entonces esto era para empezar, para enmarcar un poco la cuestión. Entonces lo primero, ya hablando de palabras, de conceptualización, porque esto es un poco, usted puede decir, bueno, ¿de qué nos sirve la teoría frente a lo que ha pasado, lo que está pasando en México en este momento? Bueno, a largo plazo la teoría nos sirve para que estas cosas no pasen más. Estábamos comentando antes que Monsanto se acaba de ir de Argentina, de Córdoba. Ustedes lo vieron en la jornada. Y había un artículo que salió en Argentina que decía, cuando el pueblo está informado, Monsanto pierde. Entonces, ¿qué quiere decir estar informado? No es solamente tener la información en el highway of information, en el internet. Podemos tener información en este momento sobre cualquier cosa. Pero ¿qué hacemos con esa información? Si no tenemos qué hacer con esa información, consumimos información. Si tenemos qué hacer con esa información, tenemos preguntas. Y cuando tenemos preguntas, buscamos la información que nos hace falta para responder a las preguntas. Así es nos controla la colonialidad. ¿Sí? Compren el iPod, le damos todos estos signos, entreténgase, ¿no? Entonces, lo que le estoy invitando es que, como dijo un estudiante mío en un examen final, examinando el concepto de colonialidad, dijo, la colonialidad
lo voy a decir en inglés, después lo digo en español, porque en inglés suena más bonito, suena rítmico, rima. Coloniality is not over, is all over. La colonialidad no se ha terminado, está en todas partes. Entonces yo les invito que, si ustedes están pensando en la colonialidad, sí, estén atentos a lo que pasa en México, en América Latina, en Europa, en China, en Rusia y lo que pasa entre los... Pero alrededor de ustedes. Miren la colonialidad. Y cuando ella dijo esto, es porque empezó a ver la colonialidad por donde vivía, por donde caminaba, por la televisión, por los diarios, etcétera, etcétera. Entonces, esto es ya un momento, de alguna manera, liberador, cuando empezamos a identificar qué es lo que nos está controlando, qué es lo que nos está manejando, qué es lo que nos hace vivir para comer en vez de comer para vivir, qué es lo que nos hace vivir para trabajar en vez de trabajar para vivir, como siempre se hace, ¿no? Gustavo, yo leí esta cosa, lo sabe muy bien. Entonces aquí se trata no solamente de palabras, sino de poner constantemente el caballo delante del carro, porque la modernidad puso el carro delante del caballo. Y por eso pasan las cosas que pasan, porque las vidas, hay vidas que son totalmente dispensables. O sea, que el Estado, las corporaciones, los bancos, etcétera, las vidas humanas no le interesan, cada vez menos. A los estados actuales, México, Estados Unidos, China, Rusia, el problema no es servir a la nación, sino entrar en la lucha, en la competencia interestatal. En ese sentido, bueno, lo que estamos conversando, lo que aquí parece que se está conversando también, de cómo ponemos la universidad al servicio, ¿no es cierto?, es un poco esto, ¿no? Es decir, estar informado, pero no solamente estar informado con información, sino tener conceptualizaciones para poder analizar lo que nos está pasando. No lo que pasa allí, analizar lo que nos está pasando, por ahí empezamos. Porque cuando empezamos a entender lo que nos está pasando, empezamos a entender por qué nos está pasando lo que nos está pasando. ¿Sí? ¿Me explico? Yo me sentía muy incómodo hasta el año 95, 96, es decir, no era una tragedia. Pero las opciones que tenía no eran satisfactorias. Bueno, sí. Fui a la universidad, estudié filosofía, después un poco de literatura, después antropología y después, bueno, terminé filosofía y letras, después me fui a Francia, me dieron una beca y todo era como que, ¿de qué quejarse, no? Pero resulta que había algo que no funcionaba, que yo no me sentía bien, yo no me sentía argentino, por un lado. Y esto es una larga historia. Por otro lado, cuando llegué a Francia, no era europea, menos todavía sentirme europeo. Cuando llegué a Estados Unidos, bueno, sí, tampoco. Y un día encuentro la colonialidad, y cuando encuentro la colonialidad empecé a entender lo que me estaba pasando. ¿Por qué no me sentía argentino? Porque soy hijo de inmigrantes italianos. Entonces uno empieza a pensar la inmigración. ¿Quién inmigra? ¿De qué lado? ¿De qué parte del mundo? ¿A dónde? Entonces voy a Francia, bueno, somos en Francia Sudaca. No sé si ustedes lo escucharon. Sudaca, los del sur, que van a ser... Entonces ser Sudaca no es un honor en Francia o en España o en Alemania. Entonces, ¿por qué nos está pasando? ¿Por qué yo llego aquí y siento que, bueno, yo ya no puedo ser un semiótico como mis compañeros ahí que estaban en el École des Hautes Études? Y bueno, pero uno sigue avanzando, ¿no? Uno sigue avanzando, no se siente bien, sigue. Estados Unidos un poco lo mismo, ¿no? Un poco mejor quizás al principio que en Francia, hasta que descubro la colonialidad y empiezo a entender qué es ser un hijo de inmigrantes, qué es ser inmigrante en el primer mundo, y yendo de tercero al primer mundo, pasando a otro primer mundo. Y cuando empiezo a entender esto, empiezo a investigar por qué. ¿Cómo es esta cuestión que quizá nos llamó la colonialidad, ¿no? Entonces ahí ya nos vamos a lo macro. Ahí empezamos a entender la ciencia, la filosofía, la economía, etcétera, como todas formas de conocimiento de dominación que son presentadas como elementos de progreso y de salvación. Y bueno,
por ahí va entonces la cuestión de qué es esto de la colonialidad. Para decirlo, para darles otras pistas, quizás ustedes están informados, pero un poco los elementos básicos, ¿no?, de cómo pienso yo todo esto a partir de Quijano fundamentalmente, a partir de otros también, Ansaldúa, ¿no? Pero colonialidad no es colonialismo. Esta es una primera distinción muy importante. Y esto es un poco en honor a Gustavo, ¿no? Es decir, no solamente nuevas palabras, pero también poner en claro qué palabras estamos usando y por qué las estamos usando. Porque hay mucho de moda. Si ustedes ponen ahora, hace 10 años, ustedes ponían decolonialidad o decoloniality o decolonization en el internet, en Google, ¿es cierto? Ahora ponen decolonización, decolonialidad, y aparecen 3, 4, 5, 6, 7 páginas, todo el mundo está decolonizando todo. Y por un lado está bien, pero por otro es entonces este momento de decir qué queremos decir cuando decimos decolonizar. Y entonces aquí viene la cuestión de las palabras, pero también es decir, el significado de esas palabras, cómo las estamos usando, de dónde vienen, etc., ¿no? Entonces, colonialidad no es lo mismo que colonialismo. Colonialismo son momentos históricos, geohistóricos específicos. Colonialismo portugués, colonialismo español, colonialismo holandés, colonialismo francés, inglés, estadounidense, etc. Entonces, colonialidad es la lógica común a todos esos colonialismos. Esto es lo que llamamos colonial del poder o patrón colonial del poder. Entonces, parte de la tarea analítica es entender cómo se formó este patrón colonial de poder, quién lo manejó, quién lo maneja, cómo se transforma, para dónde va, etc. Porque esto es lo que nos maneja. Es decir, cuando decimos colonialidad queremos decir patrón colonial de poder. Y lo que nos maneja es el patrón colonial de poder. Entonces, para entender lo que nos maneja no hace falta investigación. No es, los eslóganos no son suficientes. Abajo el colonialismo, no sea racista. Para esto es la investigación, ¿no? No para cambiar las disciplinas, para mejorar no sé qué, para mejorar, sí, es decir, la investigación nos hace falta para la liberación decolonial. No es la única. La liberación decolonial es la liberación que trabaja a partir de la analítica del patrón colonial de poder, que es lo que nos está controlando. Entonces, ahora pasamos por la segunda parte con los elementos básicos y luego retomamos lo de la ontologización de la vida y de la colonial de vivir, ¿no? Y esto es necesario porque si no hacemos este trabajo, tenemos que caer en las categorías que andan ahí dando vueltas desde hace tiempo, y que es precisamente lo que Gustavo decía, que son esas categorías que ya no sirven. Si todo un patrón civilizatorio se está cayendo, es porque esas categorías ya no podemos seguir pensando y viviendo en relación a esas categorías. De modo que entonces colonialidad es la lógica subyacente a todos estos colonialismos. Esta lógica subyacente, llamada colonialidad, es el patrón colonial de poder cuando lo vemos ya en un marco más grande, más analítico, etc. Ahora, no me quiero ir muy lejos, pero sí tengo que decir algo aquí para que se entienda la dimensión del patrón colonial de poder, porque cuando Quijano lo plantea, no lo plantea como la colonialidad en América Latina o la colonialidad en el Atlántico. Lo plantea como el patrón colonial de poder o dominación del mundo. ¿Ya? O sea, no es un pensamiento en América Latina, pero es un pensamiento para el mundo y del mundo. No podemos dejar solamente que los alemanes, los franceses y los estadounidenses piensen la globalización y nosotros pensemos Latinoamérica. Tenemos que pensar la globalización porque tenemos otra vivencia de la globalización, ¿cierto? Entonces, colonialidad es el patrón colonial de poder, y lo que permitió estos 500 años, no todo el tiempo pacíficos, porque hubo muchos desastres,
Lo que permitió estos 500 años es que ese patrón colonial de poder lo creó, lo transformó y lo manejó lo que llamamos Occidente, que es otra manera de ver el eurocentrismo. Lo creó Europa, lo transformó Europa, lo manejó Europa y ahora lo maneja Estados Unidos, es decir, el Atlántico Norte. O sea que el patrón colonial de poder es un monstruo que se construye en el siglo XVI en el Atlántico, de los dos lados del Atlántico están ahí. Y es este patrón colonial de poder que funcionó bastante bien para algunos, pero es insostenible. Y una de las razones de que este patrón es insostenible es que Occidente, la civilización occidental, ya no lo puede controlar. Y ya no lo puede controlar porque hay dos razones por las cuales no lo puede controlar. Una tiene que ver con el nivel interestatal. Y es lo que yo llamo la desoccidentalización. La desoccidentalización es la disputa de China, Rusia, Irán, en un momento los BRICS, ahora los BRICS están debilitados, etc., para decir, bueno, no, ustedes ya no nos manejan a nosotros. Ustedes tienen el Fondo Monetario, nosotros creamos el Banco BRICS, nosotros creamos el Banco Chino de Desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes tienen armamentos, bueno, Rusia tiene más armamentos, etcétera. Pero ustedes ya no nos manejan. Y este es gran parte del caos en que estamos, se debe a que Estados Unidos, junto con la Unión Europea, ya no puede hacer lo que quiere. Creo que Irak y Libia fueron los dos últimos momentos. Ya no lo pudieron hacer en Ucrania, ya no lo pudieron hacer en Siria y no lo van a hacer, ¿no? Entonces, esto es lo que yo llamo desoccidentalización y es una disputa interestatal que está apoyada por un crecimiento económico. Es decir, China, Rusia son capitalistas, Irán es capitalista, pero no son neoliberales. Y esta es la gran diferencia, ¿no? Son capitalistas, pero no son neoliberales. ¿Por qué no son neoliberales? El neoliberalismo no es el consumismo. El consumismo fue el capitalismo liberal, es el consumismo, el capitalismo consumista. El neoliberalismo tiene dos aspectos, para mí fundamentales, que ya no los puede, dos objetivos que no los puede cumplir. Uno es, bueno, van juntos, ¿no? Es decir, uno es homogeneizar el mundo, y este fue siempre el proyecto de Occidente, es decir, la occidentalización. Desde el siglo XVI, desde, digamos, la teología cristiana, después el secularismo de la misión civilizadora y el progreso, después el desarrollo y la modernización y el desarrollo, que en América Latina lo sabemos muy bien, después la democracia de mercado, etc. Ahí se acabó. Es decir, ya no puede seguir adelante, ¿no? Y entonces ellos querían seguir adelante con la occidentalización, entonces el neoliberalismo quiere hacer estados débiles. Entonces esto sí puede marchar, ¿no es cierto? En el momento en que la economía, la sociedad es parte de la economía y ya no la economía parte de la sociedad. Pero China, Rusia, Irán dicen no, gracias, pero no. Nosotros somos estados fuertes. Y no me digan ustedes que son democráticos y que la democracia les da a ustedes realmente un estado democrático. Ustedes tienen otra forma de ser autoritarios bajo el nombre de la democracia. ¿Sí? ¿Quién controla los partidos políticos? ¿Sí? Bien, y la otra parte de la crisis que ya le disputa, ¿no? Ya no disputa el control del patrón colonial de poder, sino que ya va por el desprendimiento del patrón colonial de poder. Y esta es la decolonialidad en general. La decolonialidad en general es la sociedad política que se está organizando. Algunos lo dicen movimiento social, comunidades, todo. Estos ya se dieron cuenta que ni el mercado ni el Estado les va a solucionar los problemas. Y a esto le llamamos en general decolonialidad. Yo hablo desde una perspectiva muy específica que es a partir, como dije, a partir de Quijano, ¿no? Pero esta es una de las razones, ¿no es cierto?, de este malestar, este caos, esta crisis, que se está aprovechando de distintas maneras.
Entonces, si la colonialidad es la lógica que subyace a la modernidad y que controló a Occidente y que ahora ya no lo puede controlar, y que además no puede controlar ya a quienes controlaba, que son, digamos, el pueblo, la gente, etcétera, porque la gente se está organizando. Entonces es importante también distinguir aquí la diferencia entre decolonización y decolonialidad. Un poco, digamos, clarificación conceptual, ¿no? Pero ¿de qué estamos hablando? Porque, es decir, esto de hablar con conceptos así porque están de moda y que suenan bien, pero no, es decir, esto requiere un trabajo filológico, requiere un trabajo filosófico, requiere un trabajo de investigación y de pensamiento, evidentemente, ¿no? Entonces, durante la Guerra Fría se habla de descolonización contra el colonialismo. ¿Qué quiere decir descolonización en ese momento? En ese momento, descolonización tiene objetivos absolutamente claros. Mandar a los colonizadores a casa y controlar el Estado nosotros, hacer nuestros propios gobiernos. Y la descolonización, más o menos entre 1945 y 1980, 70, 75, fue un triunfo y fue un fracaso. Fue un triunfo porque lograron que los colonizadores se fueran a sus casas. Fue un fracaso porque hicieron exactamente lo mismo que hacían los colonizadores, pero lo hacían los nativos. ¿Qué es lo que pasó en Latinoamérica en el siglo XIX? ¿Sí? Las élites criollas se apoderaron del Estado y hicieron exactamente no lo que hacían los españoles, lo que hacían los franceses y los ingleses. ¿Cierto? Por ahí se fue la cosa. Excepto Colombia, quizás que fue la más hispánica, digamos así, pero de todas maneras, es decir, siguieron haciendo los nativos o los criollos y las criollas aquí exactamente. O sea, descolonización era controlar el Estado por parte de una élite africana, algerina, indonesa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí está el triunfo, el fracaso es, bueno, Egipto, ¿qué está pasando ahora en Egipto? ¿Qué pasó en Libia? ¿Qué está pasando en Siria? ¿Sí? Ahí está el fracaso. Esto ya se lo veía, que la descolonización había fracasado, ya se lo veía por los 80. Que la descolonización no podía ir a tomar el Estado, y lo vimos en Latinoamérica con la Revolución Cubana. La Revolución Cubana finalmente tuvo que ceder, ¿no? Es decir, el Estado ya no se... ¿Por qué? Porque es imposible que un Estado sobreviva, un Estado pequeño sobreviva en una estructura interestatal que es ahora toda capitalista, que consiga la autonomía. La autonomía se consigue despegándose del Estado, y ahí están los zapatistas. Entonces, cuando Quijano en el 90 se da cuenta de esto, él dice, no, la cuestión ya no es la descolonización, sino la decolonialidad. ¿Y cuál es el objetivo de la decolonialidad? Dice Quijano, es la reconstitución, él lo planteaba así en el 91, es la reconstitución epistemológica. ¿Y qué quería decir Quijano con reconstitución epistemológica? Más o menos lo que dijo Gustavo hace un rato. Es decir, esto ya se estaba viendo, ¿no? Él lo manifestó como reconstitución epistemológica, pero ahora lo estamos trabajando ya como reconstitución epistemológica y también de la subjetividad, porque quien controla el conocimiento controla la subjetividad. Y por ahí va la decolonialidad, ¿no? La decolonialidad es un desprendimiento, no una disputa del patrón colonial de poder. Y este desprendimiento tiene que pasar, y está pasando, por todos los niveles. La comida, la sexualidad, el racismo, el arte, lo de comparte en este momento, el saber, la ciencia, etcétera. Todo eso es un trabajo que no se puede hacer a partir del Estado y no se puede hacer a partir de una universidad, a no ser que esa universidad sea la Iberoamericana o que sea la Universidad de la Tierra en Oaxaca, ¿no es cierto? O que sea la Mauta Iwasi, que lo intentó, pero Correa le dijo, no señores, ustedes no pueden acreditarse, no tienen acreditación, de modo que clausuramos la Mauta Iwasi. No sé si saben lo que es la Mauta Iwasi, ¿no? A Mauta Iwasi
Bueno, ¿cuánto tiempo me da? 1 hora. 7 Ok. Bueno, entonces, rápidamente, Mount Taiwasi quiere decir la Casa de la Sabiduría. Y se planteó como una pluriversidad en Ecuador. Y fue un proyecto indígena, con participación de no indígenas, pero un proyecto indígena. Y esa universidad tenía una estructura totalmente desenganchada de la tradición universitaria occidental, desde Bolonia hasta Harvard y hasta la UNAM, ¿no? O sea que la estructura curricular se basaba sobre el Tahuantinsuyo, que se basaba sobre la Cruz del Sur, y entonces había cuatro esferas de conocimiento, ¿no? Munay, Yachay, etcétera, etcétera, y Kausai era el centro, el 5º año, y ahí se debía llegar, y Kausai quiere decir vida y conocimiento, ¿sí? Y era un proyecto, ¿no es cierto?, de liberadores, otro tipo de conocimiento, por el cual tiene que ver la agricultura, la comida, etcétera, etcétera. Bien, entonces ya voy a los... me quedan 20 minutos entonces. Okay, ya. Entonces voy cerrando ya, no cerrando, pero ya habiéndole explicado por dónde vengo, digamos, entender la colonialidad y pensar y hacer la decolonialidad. Una de las cuestiones que nos interesa fundamentalmente en relación al cuerpo, a la comida, a la tierra, al bienestar. Esto decía cuerpo sano, mente sana en cuerpo sano. Bueno, se puede plantear de distintas maneras, lo están planteando de distintas maneras. Yo lo voy a plantear a partir de lo humano, del concepto, y las palabras que ya no lo sé. Yo no quiero ser humano, porque el concepto de humanidad construyó el racismo, construyó el sexismo y nominalizó los procesos vivientes en un concepto, naturaleza. Es decir, la ontologización de la naturaleza es la ontologización de la vida. Porque ya, ¿y qué pasó? Que después se ontologizó la naturaleza. Entonces nosotros vamos a los museos, como Gustavo nos contaba, y vemos naturalezas muertas. Y decimos, ¡ay, qué bonito cuadro! Y no pensamos que ya nos están enganchando aquí, que naturaleza muerta es una barbaridad. Aunque sí, que era, es decir, se pinta una manzana, una pera, lo que sea, pero naturaleza muerta es ya es la colonialidad, no solamente de la visualidad, sino la colonialidad del sentir, porque estamos viendo naturalezas muertas y no nos damos cuenta del cuento que nos están contando. Entonces el concepto de humano es un problema enorme. Todos somos, los liberales y progresistas dicen, pero todos somos iguales, todos somos seres humanos. Pero lo que no nos dicen es que todos nacemos iguales. Lo que no nos dice es que todos nacemos iguales, pero esto no nos dura mucho tiempo. Porque inmediatamente entramos en una estructura social que ya es toda una clasificación, ¿y cómo se clasifica? Con conceptos. Entonces, ¿en qué consiste la decolonización? En desnaturalizar esos conceptos. Bueno, pero la cuestión aquí, les planteo rápidamente lo de lo humano para ir cerrando. Después de esto, es muy interesante porque los griegos tenían la palabra anthropos. Después los latinos traducen a humanus. Lo humano en un comienzo se decía hombre y mujer, pero después pasó a ser hombre. Es decir, human, en inglés se ve bien, ¿no? Human being. Y el anthropos pasó a ser el bárbaro, el primitivo, el indio, el negro, el judío, en fin. Lo humano, quienes construyeron el concepto de humano, produjeron una descripción de sí mismos a partir de la construcción de la diferencia
con otros seres humanos que eran menos humanos. Por varias razones, ¿no? Por ser mujeres, por ser brujas, por ser paganos, por ser hacer pecados nefandos, como decía, las casas, etc. Entonces, lo humano sirve por un lado para construir el racismo. El racismo no empieza con la creación del mundo. El racismo, como lo vivimos hoy, es una invención, una creación del siglo XVI. Yo contaba esta mañana que en un diccionario de Covarrubias del siglo XVII aparece la palabra raza. Raza no se usaba para seres humanos, se usaba para caballos. Y hoy todavía hablamos, no sé aquí, pero en Argentina seguramente en las haciendas se habla de esto, hablamos de caballos de pura sangre. ¡Wow! Y los españoles hablaban de pureza de sangre. Y digo, y no pensamos en esto. Hay que estar totalmente atentos, ¿no es cierto? Entonces, el racismo en ese momento en la península se plantea como una cuestión de sangre. Pureza de sangre, y había que limpiar la sangre para que fuera pura, ¿no? Y eso se hacía a partir de la conversión, ¿sí? De conversos, judíos, musulmanes, etc., ¿no? Bueno, después cuando venimos a América ya es otra cuestión, ya aparecen los indígenas, aparecen los africanos, entonces el racismo adquiere otra vuelta, que es ya no, porque estos no tenían una religión equivocada, sino que eran controlados por el demonio. Entonces ya aparece no el cristianismo, el cristiano, sino el español. Y el español con el indio, con el africano, entonces aparecen las mezclas, ¿no es cierto?, básicas que todos sabemos, mestizo, mulato, sambo, etcétera, etcétera. Pero quien controla el conocimiento es el español, y es el que clasifica, ¿no? Entonces, el concepto de humano no es ontológico, no es una entidad ontológica, sino que es una construcción de aquellos que se describen como humanos precisamente para descalificar y controlar, porque para eso se descalifica, ¿no? Controlar o marginar, ¿no? Lo mismo pasó con el sexo, ¿sí? El humano crea, ¿no es cierto?, la diferencia racial y la diferencia sexual, ¿no? Y la diferencia sexual se mezcla después, no tanto en Europa, por donde había en América, la diferencia sexual se mezcla con la diferencia racial, y se mezcla también con lo que más adelante se va a llamar la clase social trabajadora, porque todo esto sirve para explotar, controlar, explotar el trabajo, etc. Pero la cuestión aquí es fundamentalmente que la diferencia sexual sirve al hombre, al ser humano, ¿no?, para sí necesitar la mujer para la regeneración de la especie, pero eliminar a las mujeres que no se quieren dejar dominar. Entonces ahí aparecen las brujas, ¿sí? Y bueno, y después las brujas también aparecen por aquí también, ¿no? Entonces el ser humano se va construyendo a partir de un paradigma, de un prototipo de hombre heterosexual, ¿no? Que es heterosexual, es blanco, cristiano, es europeo, etc. Pero maneja el conocimiento, ¿no? Maneja el conocimiento, y más de conocimiento puede ir controlando la cuestión. Y la tercera pata es el concepto de naturaleza. Es el momento en que el ser humano se distancia de la naturaleza. Y cuando llegan aquí no entienden nada de lo que pasaba con los asterios, los incas, porque dicen, ¿qué es esto que estamos separados de la naturaleza? Sí, digamos, el vivir, el ayu, estamos todos en el ayu, no estamos papá, mamá y el nene. En el ayu estamos todos, la familia extendida, el río, el lago, la piedra, la tierra, etc. Esto es, digamos, el ayu. Entonces, este es el vivir, ¿no? Pero como ya han ontologizado la vida, proyectan esa ontologización sobre una cosmovisión, un cosmosentir que iba por otros caminos, ¿no es cierto? ¿Cuál es uno de los conceptos fundamentales en la visión náhuatl del universo? Oyin. Todo está constantemente en movimiento, ¿no? Entonces, cuando los españoles llegan aquí, hablan de espacio, ¿no? Entonces, un estudiante mío
acaba de publicar una tesis que dice en la primera, terminó una tesis y en la primera frase dice: los náhuatl no tenían concepto de espacio. Cuando él dijo eso, dijo: Daniel, ahí está la tesis. Y entonces tiene que demostrar que no tenían concepto de espacio, de la misma manera que los españoles no tenían concepto de Tlacautli. Pero ¿por qué siempre decimos que a esto le falta y no a los españoles, o a los franceses, o a los ingleses, o a los gringos? Y entonces, ¿qué es Tlacautli? Tlacautli no es espacio. ¿De dónde qué es Tlacautli? Ustedes saben mejor que yo. Es decir, Cautli es tiempo, es decir, más o menos. Es movimiento, es circulación. Pero el Tlacautli, el tiempo, está relacionado con el Altepetl. Y el Altepetl está reunido con el Cali. Y todo esto está relacionado en el movimiento, en el hollín. Y vayan ustedes a traducir esto y esto. Entonces, aquí ya hay otro concepto que todavía se mantiene hoy, que no se deja ontologizar. Se ontologiza si ustedes creen en el vocabulario de la ciencia occidental. Pero vayan a las comunidades indígenas y dicen: es decir, a las civilizaciones se las decapitó, les decapitaron la cabeza, pero las formas de vida, de pensar, de sentir, de existir, y esto me da vergüenza decirlo con Gustavo, porque Gustavo lo vive a diario, no, es decir, no hay ya una posibilidad de ahí. Entonces la decolonialidad del vivir proviene precisamente de ese saber, de ese pensar de esta forma, pero también vivirla. Y cuando ya no dejamos que la ontologización de la naturaleza ontologice la vida, porque en esa ontologización de la naturaleza, y hablando de humanos, en Occidente, ¿qué es la vida? Se nace y se muere. Y por eso la biografía es un género, y la autobiografía es un género literario muy importante. Porque eso no tiene sentido, ¿sí? Es decir, yo me acuerdo, en el levantamiento zapatistas hubo al poco tiempo no me acuerdo, era un texto de, no sé si era el sur o la de la comandante María, que empezaban a hablar, empezaban a contar una historia y hablaban de los muertos, los antepasados, y todo esto, y dijeron, y de allá lejos dice, vino una palabra: democracia. Y Von Lebord, cuando produce eso, en el libro de entrevista, pone una nota aquí explicando qué es democracia. Cuando precisamente la historia que se estaba contando era para decir, bueno, democracia es un concepto limitado, regional. Nosotros tenemos otras formas de concebir la armonía, el equilibrio, el vivir juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, de modo que por aquí ya voy entonces cerrando, ¿no? Lo que les quería contar ahora es, esto lo estamos haciendo con todo, lo que decía Gustavo. ¿Para qué nos sirve la colonialidad y la decolonialidad? Entre otras cosas, para salirnos de esa conceptualización que nos domina. Y una vez que salimos de esa conceptualización que nos domina, empezamos a inventar, a crear otra. ¿Por qué? Porque queremos vivir de otra manera. Queremos vivir a partir de otros principios. Queremos vivir en el amor, como lo dice Maturana. Es decir, ¿y qué es el amor? El amor, bueno, no es las fotonovelas, ¿no? El amor es el respeto. Es decir, el amor es el respeto de las personas que nos rodean, con las cuales queremos vivir, pasarlas bien. Es decir, la decolonialidad no es para pasarlas mal. ¿Por qué? Y aquí termino. Y esto es una cosa que repetí ya 3 o 4 veces porque tengo una semana de actividad aquí en México. Cada uno de nosotros y de nosotras es responsable de nuestra propia liberación decolonial. Y esto no quiere decir que yo me vaya a mi casa y haga meditación solo o sola. No, esto quiere decir que esto lo tengo que hacer construyendo lo comunal.
construyendo lo comunal, porque Occidente creó la idea de sociedad y después destruyó lo comunal. Y la sociedad se creó sobre todo estos principios liberales, ¿no es cierto? La sociedad civil, el Estado, el mercado. No, esto es, digamos, y necesitamos pensar no otra forma de Estado, otra forma de gobernación, de gobernancia. Y los zapatistas lo están haciendo. Y otra forma de gobernancia exigen otra forma de educación, y los zapatistas lo están haciendo, han hecho la escuelita. Pero también hace falta otra forma de comer. Es decir, lo orgánico está bien, necesitamos ir al mercado orgánico para comer comida si no vivimos en el campo y no cocinamos, no producimos nuestra propia comida. Pero en fin, esto un poco le quería decir para qué nos sirve, cómo pensamos la colonialidad, cómo pensamos la economía en todos los órdenes de la vida, no solamente en el Estado, sino en la dieta. Pero se está pensando así, se está haciendo así, y estas dietas de la Recovering Our Ancestral Garden y Decolonize Your Diet son formas de conocimiento que forman comunal, lo comunal, que llaman a vivir de otra manera, que llaman a pensar de otra manera. Bueno, 7:10, me paro ahí, muchas gracias por su atención. Bueno, tenemos un espacio muy generoso para hacer preguntas, para hacer comentarios. Entonces, pues, levantamos la mano que quiera participar. Hacemos el micrófono abajo, por quiera. Yo quiero decir lo que han dicho la gente. Tengo La primera fila. Perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por tan bellas palabras de aliento también ante un mundo tan ajetreado, tan caótico como el actual. Yo tengo una duda, es una pregunta muy concreta a partir de todas estas ideas que se proponen de colonialismo, porque es una pregunta que nos pone en una situación espacial concretamente. ¿Cómo realizar estos cambios en urbes tan grandes como estas, donde el espacio es cada vez más reducido, donde pues no hay tanta capacidad como para llevar a cabo proyectos autogestivos más que pues hacia arriba, como se han mostrado los jardines en azoteas y todo eso, ¿no? Esa es mi pregunta concreta. Bien, buenas tardes. Muchas gracias al panel y sobre todo a Walter Miñolo. Aquí. Bueno, tengo un comentario y una pregunta. El comentario es, digamos, respecto a, digamos, lo complicado que a veces es en un contexto de multiplicidad como aquí en México, donde vivimos por lo menos o resistimos o sobrevivimos 68 pueblos originarios o naciones originarias, que de alguna manera no hacer, digamos, una clasificación en términos de una sinécdoque, de hacer pasar la parte por el todo, porque entiendo muy bien, digamos, la reflexión en torno a un trabajo filológico que recupera una de las culturas originarias de este país, como tan importante como es la náhuatl, ¿no? El náhuatl. Sin embargo, es importante pues que podamos nosotros siempre estar abiertos a otras opciones, a otras posibilidades, que también tienen la capacidad de traducir y de proponer, ¿no?, propuestas. Yo vengo de una de ellas, de Nusabi, que es, digamos, el pueblo de la lluvia, y que de alguna manera nosotros también tenemos una serie de elementos
ahora que tú explicabas estas cuestiones sobre el movimiento, acerca de la tepet, ¿no? Nosotros también tenemos términos, expresiones. Para nosotros la vida es tecu, que significa al mismo tiempo color, ¿no? Es decir, lo que precisamente le da como sustancia al mundo. Entonces, de alguna manera sería eso, ¿no? Que de repente no caigamos en lo que ha hecho por mucho tiempo la antropología, la arqueología en México, de solo recuperar de alguna manera como estas culturas hegemónicas, como podría ser el náhuatl o el maya, ¿no? De repente uno cuando va a estudios mesoamericanos simplemente se analiza o se trabaja el ámbito de lo mexica o de lo maya y se dejan de lado muchas de las otras culturas que de alguna manera aquí estamos. Y mi pregunta es, en términos de tu trabajo, que ya lo he seguido por algunos años, en mi formación académica, es esta cuestión de utilizar, por ejemplo, el lado oscuro, ¿no? No es una dimensión también como provocativa para poder pensar precisamente la dimensión de lo racial. De alguna manera entiendo el lado oscuro como esta parte que no es visible o que de alguna manera queda como sustraída de la claridad, ¿no? Es decir, como aquella propuesta o los elementos negativos de un proceso complejo de largo tiempo y que de alguna manera también podría pensarse o podría sentirse como una expresión racial, como lo oscuro versus lo claro, lo positivo, lo negativo. En el sentido, por ejemplo, en mi cultura, en Usabi, el color negro o lo oscuro es lo más importante, ¿no? De hecho, nosotros pensamos, ¿no? El color de la tierra tiene que ser oscuro para que sea la tierra más nutritiva, la tierra que tenga más elementos para dar vida, ¿no? Entonces, de repente pensar como el lado oscuro del Renacimiento, como el lado oscuro de la colonialidad, para mí sería como también jugar un poco esta situación o seguir, digamos, dentro de esta clasificación o dentro de estos referentes racistas. Bueno, yo quiero comentar lo que están diciendo por Periscope. Primero agradecen la transmisión y hay una pregunta específica. Acá estoy, perdón. Acá hay transmisión por Periscope. Hay una pregunta específica con relación, muy de contexto, que qué piensa usted del movimiento magisterial. La hacemos porque la está haciendo por Periscope. Del movimiento magisterial. Walter, empezaste ya con la provocación del espacio entre los mexicas, en la tesis de Daniel, acá empezaste con la ENA hablando de eso y estaba interesante porque al menos en muchos movimientos que actualmente se están desplegando, muchos en respuesta a megaproyectos, la dificultad ha sido pasar de una acción reactiva ante estos megaproyectos a una defensa más territorial. Y de repente justo la sensación es esa, porque hay quien dice, y sé que el término no te agrada nada, el giro geográfico. Y hay colectivos como Recomunes que están haciendo mapas con los movimientos sociales, con algunos participantes de colectivos que están en esas defensas. Frente a esta idea que lanzas entre la no espacialidad de ciertos pueblos, ¿por dónde andaríamos entonces en este tipo de respuestas? Y si es tal vez también un atrevimiento de los activistas el de repente estar haciendo un extensionismo de la espacialidad colonial moderna, incluso para defendernos. Cuando hiciste esta intervención, a mí se me ocurrió pensar dos cosas, ¿no? No se oye. No se escuchan, ahí sí.
se me ocurrieron dos cosas, ¿no es cierto? Preguntarse cómo hacer cambios en la Ciudad de México. Es decir, eso no puede hacerse sino en sectores específicos, construyendo comunidades específicas. Se me ocurrieron dos cosas, ¿no es cierto? Una es el Alto en Bolivia. El Alto es Aymara y el Alto da miedo a la gente de La Paz, porque si los aymaras bloquean el camino, los de La Paz, bueno, ellos tenían esta configuración, ¿no es cierto?, topográfica, ¿no es cierto?, encontraron sus maneras de hacerlo. En Argentina hay varios ejemplos. En Buenos Aires, bueno, Buenos Aires no es México, pero es bastante grandecito, ¿no? Entonces ya llevan muchos años, después de la crisis del 2001, lo que se llaman las fábricas recuperadas. Entonces yo estoy en contacto con algunas de ellas, en La Boca hay una. Esas fábricas recuperadas, una fábrica de cartón, de papel, entonces ellos aprovecharon para reorganizarlas y ahora tienen sus propias publicaciones de diarios, han creado su propia radio, han creado su propia escuelita, y entonces ya van reconstruyendo en ese barrio, en el monstruo que es Buenos Aires, pero ellos ya están viviendo, ya están construyendo sus propias. Hay otro barrio, que es más o menos lo mismo, pero no es una fábrica recuperada, sino que es una reconstitución del espacio, digamos, en términos occidentales, del espacio urbano, ¿no? Entonces, a partir de alquileres, de compras de casas a bajo precio, pero reconstrucción de esas casas, poniéndolo al servicio de quienes necesitan, etc. Tienen también su propia radio, tienen también sus propias publicaciones, y su radio alcanza a todo Buenos Aires, y la primera creo que alcanza un poco más, ¿no? Entonces, en México yo no veo otra que este tipo, y seguramente que se está haciendo en la Ciudad de México, ¿no? O sea que hay que inventar cómo trabajamos, saber cuáles son las limitaciones, pero también cuáles son las posibilidades, ¿no? Pero no decirle a Peña Nieto, mira, tenemos un proyecto de colonial fantástico aquí, vamos a reorganizar la Ciudad de México en comunas, a usted ya no lo necesitamos, si puede irse de vacaciones. La segunda intervención. Cuando yo digo estas cosas, claro, yo digo, por lo que mejor se conoce, yo no soy antropólogo. Yo sigo, entre otros, a Rodolfo Cus, un filósofo argentino que trabajó con las comunidades aymaras, y dice, mi propósito no es exhumar, no, mi propósito es pensar a partir de ello, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, pero esa es tu tarea. Yo lo que estoy dando es simplemente un camino para alguien que no es indígena. Pero yo no le puedo decir a los indígenas lo que tienen que hacer, pero digo, este es tu camino porque tú lo dijiste. Si no, yo no te hubiera dicho, mira, tú mejor piensas en los términos y en tu comunidad, etc., ¿no? Pero ahí está, y ahí es, digamos, estas conversaciones sirven precisamente para crear conversaciones. Y es a partir de las conversaciones que creamos comunidades. Porque si algo se puede llamar lo humano, en donde somos todos iguales, es que estos cuerpos que caminan en dos patas y usan las manos para crear computadoras, no es eso lo que los hace humanos, sino lo que nos hace humanos es el lenguajeo. O sea, no tenemos lenguaje, somos lenguaje. Y esto que llamamos humano es el único organismo vivo, viviente, que lenguajea. Los animales se comunican por lo que sabemos, pero no lenguajean. Porque el lenguajeo nos lleva a la conversación. Y la conversación es siempre, no conversa uno solo, sino lo lleva al manicomio, ¿no? Pero la conversación no es comunicación. La comunicación es coordinación de conducta. Aquí estoy siguiendo a Maturana para aquellos que hayan leído a Maturana. Entonces, esto me parece que es importante, ¿no? En cuanto a cuando yo escribí el lado más oscuro del Renacimiento, el lado oscuro del Renacimiento eran las brujas, los diablos, toda esa cosa negra, ¿no es cierto?, que se inventaron los cristianos para construir, ¿no es cierto?, su propio mundo, ¿no? Cuando yo digo el lado más oscuro,
del Renacimiento no es el racismo, es el colonialismo. Y es precisamente el que creó el concepto del racismo. No es racista, sino que es una revelación de dónde viene el concepto. A mí me le hicieron, esta pregunta me la hicieron afroamericanos, es la misma pregunta, ¿no? Y entonces yo la respondí en el tercer libro que escribí en esta trilogía, que se llama El lado más oscuro de la modernidad. Y el lado más oscuro de la modernidad, tengo un capítulo sobre Kant, que suena, en inglés suena muy bien porque es The Darker Side of the Enlightenment. En español sería el lado más oscuro del iluminismo, que también es esto, ¿no? Y entonces para responder, bueno, respondí a estas críticas de esta manera, pero además me contacté con Fred Wilson. Fred Wilson es un afroamericano, un pensador artista, es decir, que piensa, no construye nada. Él trabaja con objetos que recoge de los basements de los museos y arma cosas, decoloniza el museo, digamos así, ¿no? Entonces me contacté con él porque tenía un globo terráqueo con todas como perlas negras, que caían de todo de la tapa del libro, ¿no? Y él le llamaba a The Unnatural Movement of Blackness, el movimiento no natural de la negritud. Y entonces puse esta ilustración de Fred Wilson, con el permiso de Fred Wilson, para seguir pensando esto, ¿no? ¿De qué queremos decir cuando decimos lo que decimos? Esto es fundamental, ¿no? Bueno, yo no conozco el movimiento específico aquí, pero más o menos tengo una idea de lo que pasa en estas situaciones, ¿no? Y me imagino, por lo que me dice el señor rector en este momento, que las corporaciones, ¿no es cierto?, están... Bueno, lo que pienso de esto es que rápidamente, y todo lo que pienso en la colonialidad, en la modernidad de colonialidad, en la historia de la universidad. La universidad es la institución en Occidente más poderosa para controlar el saber. La segunda es el museo. Entonces, la universidad tiene, digamos, la historia de la universidad tiene tres etapas. La universidad renacentista, que era la teología, era el marco dominante, el trivium y el quadrivium era la organización de las disciplinas. Luego viene el iluminismo, y viene el lado más oscuro del iluminismo. Entonces, las universidades renacentistas como la de México se convierten en universidades seculares, nacionales, al servicio del Estado. Y se crean universidades nacionales donde no había universidades renacentistas como México, Perú, la Universidad de Córdoba. Se crean universidades como la Universidad de Buenos Aires, son universidades estatales, para formar ciudadanos. Y la tercera etapa es la que estamos viviendo, que empieza por ahí en 1960, 70, empieza muy despacio. Esta segunda etapa es la Universidad Kantiana Humboldtiana. ¿Por qué Kantiana Humboldtiana? Porque Kant reorganiza el currículo, ya no es el trivio y el quadrivio, sino que son las tres disciplinas fundamentales, que son la teología, que se ocupa del bienestar de las almas, el derecho o la ley, que se ocupa de la organización y el bienestar de la sociedad, y la medicina, que se ocupa del bienestar de los cuerpos. Y todas las demás son disciplinas secundarias, no en mal sentido, sino que, digamos, tienen una tarea más práctica, digamos así, ¿no? Y la tercera etapa, la que estamos viviendo ahora, es la universidad corporativa. Y la universidad corporativa tiene dos patas. Una es que las universidades, no digo de la iberoamericana, pero las universidades en Estados Unidos estatales como Berkeley, Michigan, y qué decir de las privadas como Harvard y Yale, son corporativas no por el dinero que ponen las corporaciones, por el dinero que donan los exalumnos de todas estas universidades que se han hecho muy ricos y ahora tirar así 5, 6, 7, 10, 15, 20, 50 millones no les cuesta nada porque tienen billones,
pero que la universidad se está manejando como una corporación. Y por eso digo, no como la iberoamericana, no digamos porque tengo que ser respetuoso, porque sino porque me han estado contando ustedes, que ustedes quieren poner, y me lo contó Gustavo y me lo contó Rolando, que ustedes quieren, que es un ex alumno de esta universidad, es decir, que el trabajo de ustedes es salir de la universidad corporativa, incluso salir de la kantiana humboldtiana. O sea, lo que yo escucho, donde usted me corrige, ya es transformar lo que concebimos como conocimiento y cómo producir conocimiento. Y esto me parece que, en fin, me parece muy bien. Y esto está pasando, esta mañana comentamos lo que está pasando en este momento en Sudáfrica, ¿no? El movimiento estudiantil en toda Sudáfrica, desde Cape Town, Johannesburg, Durban, decolonizar la universidad, decolonizar el currículum, etcétera, etcétera, así lo manifiestan ellos, ¿no? Había una última, ¿o no? De los mapas. Bueno, esto de los mapas es uno de mis hobbies. Así que, o sea que lo que dice Daniel en la tesis se lo puede ver también a partir de la cartografía, de la historia de la cartografía. Es una historia larga, pero la hacemos corta. Esta mañana les decía a los participantes en el workshop, imagínense ustedes el mundo antes de 1500. Les di 20 segundos para que imaginaran el mundo antes de 1500. El mundo antes de 1500 tenía varias, lo que llamamos ahora civilizaciones, ¿no? China, el Islam, estaba repartido por varias partes, Persia, India, lo que se llaman los reinados de África, los aztecas, los incas, los mayas. Era un mundo multipolar y cada uno tenía su mapa. Claro, había también, como tú lo dices, había, digamos, estaban los incas que dominaban y después, bueno, estaban estos pequeños otras comunidades donde estaba Guamán Pumayala, que estaba contra los incas, estaban los de Tlaxcala, que estaban contra los aztecas, etcétera, etcétera. Pero cada centro, porque sí, tenía su mapa, el Códice Mendoza, el Tahuantinsuyo, las versiones, digamos así, de Al-Idrisi, un cartógrafo islámico del siglo XII, que pone el sur arriba, ¿no? Como Juan García. ¿Por qué? Porque para ellos, digamos, el sur era lo que estaba ahí a su el norte. Hay otra historia aquí, ¿no? Los chinos tenían esos rectángulos encastrados, donde en el medio estaba el Middle Kingdom, el reino del cielo, pero también del centro. Y después, sí, cada uno. Y el mapa de Ptolomeo lo usaba Idrisi, pero también lo usaban en lo que viene a ser Occidente luego. O sea que había muchos centros. Era un mundo policéntrico. Y no voy a hablar de esto, pero voy a decir, y no capitalista. Cuando surge el mapa, que se empieza a trazar, y hay toda una historia aquí del mapa, cómo América empieza a diseñarse y cómo se empieza a rediseñar el viejo mundo. Porque el viejo mundo era conocido desde adentro, pero ya para finales del siglo XVI, ya las navegaciones ya habían permitido ya tener una idea más clara de las masas de agua y las masas de tierra. Entonces ya Ortelius, perdón que vaya largo, pero fascinante esto y después volvemos. Ortelius publica su Mercator antes, pero Ortelius en 1560 o algo así, publica su Orbis Terrarum. Y su Orbis Terrarum es lo que vemos hoy más o menos en CNN, ¿no? El Atlántico en el medio, ¿no? ¿Y qué significa ese mapa? Ese mapa ha borrado todos los otros mapas locales. ¿No es cierto? Y eso ha pasado en todos los órdenes. En todos los órdenes del saber, el mapa es pedagógicamente interesante porque lo vemos.
¿Qué pasó con el Códice Merced, con el Tlacautli? Entonces la cuestión ahora es un resurgir. Y la cuestión es cómo vamos a remapear nuestra propia sentimiento, concepción del espacio, eso es lo que decía antes, ¿no? Pero al mismo tiempo sabiendo que hay un mapa, ¿no es cierto?, que nos domina. En Argentina hubo un caso muy interesante que no venía de los indígenas, sino que venía del poder, cuando Kirchner, el Instituto Geográfico hizo un planisferio y diseñó el planisferio de tal manera que Argentina estaba en el centro. ¿Y por qué no? Porque en un globo todo es centro, no era el Atlántico solamente, ¿no? Entonces hay varios órdenes aquí. En el orden de la desoccidentalización, entonces hay un remapeo donde el Pacífico empieza a estar en el centro y empieza a haber un remapeo decolonial, digamos así, de las comunidades, de las organizaciones que no tienen el instituto cartográfico y no les interesa tampoco, ¿no? Entonces, lo que quiero decir en última instancia es que aquí también hay una pelea decolonial frente a la colonialidad del mapamundi y del globo terráqueo, que cuando aparece el globo terráqueo siempre el Atlántico está en el centro. Y si un globo como en el centro, ¿no? Bueno, por ahí va la conversación sobre la cuestión cartográfica, ¿no? Bueno, daría tiempo de 2 preguntas más, después para hacer la entrega del reconocimiento a Walter Miñolo. Mientras llega el micrófono, ya está. Bien, adelante. Bueno, entonces eso significa que voy a reducir a una pregunta de intervención. Es una inquietud que tengo con base en mi formación como investigador. Entiendo claramente el objetivo de decolonizar, pero mi pregunta en específico en cuanto al papel del investigador o del intelectual, me parece que finalmente está inserto en procesos que pueden, no sé, referirse a algo simple como el cómo poder publicar en una revista científica o el cómo presentarse en algún auditorio para hacer una expresión de las ideas investigadas, etc. Y me parece que eso podría circunscribirse en una lógica colonial, justamente. Entonces, de manera particular en su experiencia como investigador intelectual, ¿cómo ha logrado decolonizarse? ¿Cómo ha logrado? ¿Perdón? ¿Cómo ha logrado qué? Decolonizarse. Bueno, muchas gracias por una conferencia magistral que más que explicarnos, nos reta, ¿no? Y esto creo que es un ejemplo que también en la universidad es importante. Estamos acostumbrados a veces a conferencias magistrales donde nos explican el mundo y usted nos ha más que nada ayudado a pensarlo como un reto, ¿no? En este pensar y retar el pensamiento, ¿cómo usted está coincidiendo el tema de la violencia? El tema de la violencia en un sistema que agoniza, y cuanto más agoniza es más violento, y cuanto más es violento nos pone frente a nuestra dimensión más humana de seres pues débiles, que de alguna manera padecemos esta violencia. Entonces un poco la pregunta sería ¿cómo decolonizar la violencia si fuera posible? Aunque no dudo. Gracias. Bueno, gracias. Necesitamos varias reuniones de 5 horas como está presentando pero no, pero es importante. Gracias por la pregunta. Apareció esta mañana, o sea que es una pregunta que está ardiente ahí, ¿no? Pero vamos por lo primero, ¿no? Estábamos conversando antes de venir aquí con Gustavo, que hablaba de estar formando un centro, podemos llamar instituto, es un centro de investigación. Pero ese centro no tiene oficina, no tiene mesa, escritorio, no tiene computadora, no tiene empleados o empleadas. Ese centro es gente que se contacta a partir de cierta preocupación y ciertas preguntas que investigan juntos. Entonces, esto es decir, no hace falta, se puede hacer una revista o no,
pero lo más importante, si hacemos lo primero, no es vamos a crear una revista y después que decimos, porque queremos tener una revista, porque hay que tener una revista. La cuestión es la conversación, ¿no? Es decir, este centro es un centro basado sobre la conversación. La conversación es muy potente. La conversación ya con este principio, estos criterios, es muy potente. Y segundo, aquí viene la investigación. ¿Para qué queremos investigar? ¿Qué queremos investigar? No queremos investigar ya desde esta posición para mejorar las disciplinas. No, es decir, el pensamiento decolonial no es interdisciplinario, no es transdisciplinario, es indisciplinado. Y esto lo digo en serio. Es decir, esta mañana hablamos de una maorí, antropóloga, Linda T. Smith, que ha traducido un libro al castellano, se llama Descolonizar la metodología. Sí, porque para un maorí, cuando oye la palabra de metodología, es un insulto. Y entonces, ¿qué? Si no tenés metodología, ¿qué? Tu director de tesis te dice, no vas a pasar la tesis porque no tenés metodología, tráeme el proposal con tu metodología. Bueno, no, es decir, ¿qué quiere decir metodología? Es la manera de un camino para llegar a alguien, para llegar a alguna parte, ¿no? Y los budistas les llamaban el camino. Pero claro, desde la ciencia los budistas son espiritualistas, religiosos. Bueno, esas son las cosas que tenemos que descartar, ¿no? Entonces, la última pregunta creo que es muy interesante, ¿no? Porque yo fui a Francia, porque ¿a dónde iba a estudiar para civilizarme siendo argentino? Al finales de los 60, al mediados de los 60, había que ir a Francia, ¿no es cierto? El 68, el estructuralismo, Roland Barthes, Michel Foucault, Lacan, Derrida, había que ir ahí, ¿no? Entonces, ahí caí como un pajarito en la trampa, ¿no? En la jaula. O sea, y bueno, y ahí me empecé a dar cuenta que yo ya no podía, lo que decía un poco antes, pero en otra manera, ya no podía ser lo que yo creía que podía ser cuando iba a Francia, ¿no? Entonces ahí empieza el proceso. Ahí empieza el proceso, después llega a Estados Unidos, etc. Y bueno, y una vez que ya estaba en camino, yo era semiótico hasta que escribí el Darker Side of the Renaissance. Y el Darker Side of the Renaissance, que es una gran investigación, el libro fue reconocido como una gran investigación filosófica, filológica, etnográfica, etc. Pero alguien se dio cuenta y dice, este es un libro escrito con rabia. Ahora yo diría con digna rabia. ¿Sí? Y ese es el momento de cuando vos usás la investigación para resolver un problema que te aqueja a ti y que sabes que está aquejando a mucha gente. Porque cuando yo escribí ese libro, yo estaba hablando con mucha gente que estaba hablando de colonizar, ya el lenguaje de la decolonización. Tiongó ya estaba hablando de decolonizar la mente, todo este tipo de cosas, ¿no? Así que ese fue mi proceso, ¿no? De a poco, pero cuando uno se da cuenta, cuando uno empieza a preguntar, se da cuenta de algo, empieza a preguntar, ya no para, y aquí la cuestión es cómo indisciplinarse, pero al mismo tiempo, si estás en la universidad, cómo jugar el juego. Y esto es lo que se llama habitar el borde y pensar en el borde, no pensar sobre el borde. Porque Canclini piensa sobre el borde, pero la antropología de él es totalmente territorial, él no está en el borde, ¿no? Hace un trabajo magnífico Canclini, no es una crítica a Canclini, sino una aclaración de dónde estamos, ¿no? La violencia. Bueno, yo no voy a empezar a hablar de la violencia en el ser humano, que es la naturaleza humana, ser violento. Algunos dicen la naturaleza humana es ser violento. Y yo aquí de nuevo estoy con Maturana, los seres humanos, lo humano, así en este sentido del lenguajeo conversacional, somos seres amorosos. Y esto lo vemos en la familia, ¿no? Nace un niño, una niña, ¿no? Lo apachuchamos, lo queremos, lo cuidamos, etc. Y la pasamos bien con la gente que nos gusta, que amamos en este sentido, ¿no? Entonces la cuestión de Maturana es cómo es que si los seres humanos somos amorosos, llegamos a esto.
Entonces no voy a hablar de la violencia en general, pero sí voy a hablar de la violencia en relación a la colonialidad, que es lo que yo pienso, ¿no? Entonces la originación de la violencia en la colonialidad está en la colonización. Es siempre el Estado el que produce esta violencia, ¿no? ¿Cómo se responde a esta violencia? Bueno, hay distintas maneras de responder. Yo esta mañana, es decir, en los Andes aparecía el Taquioncoy. Es decir, el Taquioncoy era el baile, no me acuerdo, el baile de la salud, de la sanación, etcétera, etcétera. Y era un baile, digamos, para que los espíritus expulsaran a los españoles. ¿Sí? No tenían bombas, ¿no? Sí, en este sentido, los terroristas, ¿quién son los terroristas? Esto de nuevo. Esto es una clasificación conveniente para alimentar la guerra, como todos sabemos, ¿no? Entonces, ¿por qué los terroristas dan su vida? Porque no matan para enriquecerse o para beneficios personales. Llegan a matar porque ya no se, como decían los esclavos que se autocolgaban, se autocolgaban porque era imposible vivir en este régimen de plantación. Y entonces, en este momento, quien se adhiere al terrorismo es porque ya incluso estos jóvenes, ¿no es cierto?, de Europa que se van al Estado Islámico, es porque hay un estado de opresión, de malestar, en donde la única respuesta que ven, ¿no? Guamán Poma de Ayala respondió a esa violencia escribiendo Nueva Historia y Buen Gobierno. Lo que se llama, es decir, esta violencia es una respuesta a la violencia estatal. ¿Cómo respondemos a esto? Bueno, Fano lo teorizó también, ¿no? Es decir, llega un momento, y de nuevo, si tenemos tiempo, yo le cuento un pequeño, como ejemplo, al responder a la pregunta, una película de Ponte el Corvo, que seguramente la han visto, que se llama La Guerra de Argelia, que está basada mucho sobre Fano. Y hay un momento realmente magistral en la película, toda la película es magistral, pero un momento magistral con banda sonora, el ritmo de la película son 10 minutos imperdibles, donde 3 mujeres árabes, argelinas, vestidas como argelinas en su manera, entran en un cuarto y con toda la música, se empiezan a cortar el pelo, se empiezan a sacar la burka, se empiezan a peinar, se empiezan a arreglar las cejas, se ponen vestidos cortos, se ponen blusas sugestivas, etc. Y las 3 mujeres, y había 2 mujeres muy jóvenes, muy bonitas, y una tercera que era ya de más edad, y entonces se vistió como una occidental de más edad, con un niño, ¿no? Y entonces así pueden cruzar la frontera, ¿no? La frontera que divide la ciudad colonial blanca de los franceses de Casbah y todo lo otro, ¿no? Y cruzan la frontera muy fácil, los soldados le dan piropos, etcétera, etcétera, van a la playa, sí, ta. Y entonces entran a la ciudad colonial, se distribuyen en la ciudad, en 3 minutos explotan 3 bombas. Esto es una manera, digamos, de una forma, digamos, ya no se puede aguantar, es decir, ¿cómo respondes a esto, no? Entonces hay que verla siempre como una violencia de Estado, en la colonialidad al menos, a la cual se responde con la violencia. Pero hay otra, y es Gandhi. Gandhi me parece que es para reflexionar en este momento, porque ¿cómo saca Gandhi a los ingleses? ¿Y por qué lo matan a Gandhi? ¿Por qué lo matan a Luther King? Que no eran violentos. Gandhi no saca a los ingleses como sacaron los argelinos a los franceses poniendo bombas, etc. Lo saca desobedeciendo. Y aquí viene el concepto de desobediencia civil, pero también desobediencia epistémica. ¿Por qué? Porque el Estado está sostenido por un conocimiento de teoría política. Entonces Gandhi está desobedeciendo eso. Y si desobedecemos al Estado, y el Estado no tiene a quién gobernar, ¿qué hace el Estado? Sí, esto es el desenganche. La respuesta es la desobediencia, el desenganche, la constitución, la construcción de formas nuevas de vivir de espalda al Estado. El Estado no le va a gustar y nos va a violentar, como los zapatistas. Los zapatistas no son violentos,
pero al Estado no le conviene eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar un poco también las formas no violentas, no solamente de resistencia, sino de reexistencia. De reexistir nosotros y no caer en la trampa de estar constantemente haciendo crítica del Estado y del capitalismo, y todo eso hay que hacerla, pero no consumir nuestras vidas en esa crítica. Tenemos que construir. Y esto es lo que, por eso siempre admiré a Gustavo, porque esta es su maestría. Muy bien. Bien, ha sido un verdadero gusto y un honor tener con nosotros al profesor Miñolo. Con esto igual estamos dando inicio a las actividades de lo que es nuestro Centro de Exploración y Pensamiento Crítico. Pueden encontrar a la salida algunas tarjetas con las próximas actividades en torno al pensamiento decolonial, al pensamiento desviacionista o al pensamiento crítico. Pensamos con esto por lo menos fecundar a nuestra universidad y plantear retos de carácter epistemológico, de carácter político y cultural. Y entonces el mejor padrino para iniciar este esfuerzo pues ha sido el maestro, el profesor Miñolo, a quien le agradecemos. Y en muestra de agradecimiento le vamos a otorgar una medalla de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús y en este sentido fundador remoto de nuestra universidad, y un pequeño reconocimiento escrito que dice lo siguiente, lo leo: la Universidad Iberoamericana y el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico otorgan el presente reconocimiento a Walter Miñolo por la presentación de su conferencia magistral La ontologización de la vida y la decolonialidad del vivir en la Ciudad de México a 11 de agosto del 2016, y firma Juan Carlos Enríquez, coordinador del centro, y un servidor, David Fernández, rector. También quiero agradecer muchísimo la presencia de Gustavo Esteva, que es parte pues también de este esfuerzo. Entonces, entrego a nombre de la universidad este... Bueno, los invitamos a un minuto de honor aquí afuera para...